Muy buenas tardes para todos. Estamos muy complacidos de tener tantos asistentes el día de hoy. Este es nuestro primer webinar del año, así que nos alegra mucho tener a tantas personas conectadas. Vamos a darle inicio a nuestro webinar. Me presento, mi nombre es Karen Caviedes y seré su anfitriona el día de hoy. Antes de comenzar, quiero volverles a dar las gracias por tomarse el tiempo de unirse a esta sesión. Sabemos que de alguna manera sus agendas también se encuentran bastante ocupadas y apreciamos enormemente su interés en este tema tan relevante para todos nosotros. Les recordamos que durante la sesión van a poder hacer sus preguntas sobre el tema. Lo pueden hacer mediante el chat o en la opción en la parte superior donde dice preguntas y respuestas. También ahí vamos a estar todo el equipo atento en poder de alguna manera al finalizar la jornada responder la mayor cantidad de preguntas. Marce, gracias. Marce nos está acompañando el día de hoy y va a ser nuestra vocera para hablar sobre todo el tema de estándares, normas y reporting en materia de sostenibilidad. Yo creo que podemos dar inicio siendo las 4:05 para que nos rinda el tiempo y lo podamos aprovechar de una manera óptima. Marce es ingeniera de procesos de la Universidad EAFIT. Es máster en gestión sostenible del ambiente de la Universidad de Salamanca, cuenta con más de 10 años de experiencia profesional ligada al eje de sostenibilidad ambiental y con experiencia específica en el desarrollo de proyectos en este campo, formulación de estrategias de sostenibilidad y cambio climático, huella de carbono, huella hídrica, reportes de sostenibilidad, análisis de material, entre otros. Así que, Marce, bienvenido. Esperemos que este webinar les brinde información valiosa a todos ustedes. Queremos que sea una sesión muy interactiva, así que no duden en participar. Y bueno, Marce, podemos comenzar. Gracias, Karen. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a estos ciclos de webinar que vamos a empezar pues con este interesante navegando esa sostenibilidad como de esas generalidades, pasando por todos los estándares, normas, reporting, todo lo que implican esos términos que ahora de pronto nos están sonando o incluso saturando un poquito. Vamos a estar aquí compartiendo como algunos conceptos importantes, obviamente sin profundizar en cada uno, porque pues no nos da el tiempo, pero sí vamos a estar haciendo como un repaso general por todos estos conceptos de la sostenibilidad, cómo está sonando ahora, ¿cierto? Cómo se está marcando ese ritmo, digamos, en términos de sostenibilidad a nivel global. Em, este es el inicio de un ciclo muy interesante de unos webinars que vamos a tener durante todo el año. Vamos a estar invitándolos como a esas temáticas muy interesantes que vamos a estar compartiendo con ustedes. Entonces, bueno, sin más, pues este espacio espero que les sea muy útil y que podamos aclarar entre todos algunos conceptos claves y algunas inquietudes pues que se han venido presentando como por estos temas. Aquí tratamos de recoger como muchas de esas preguntas más frecuentes que nos hacen los clientes o que llegan a Gaia con muchas inquietudes y con mucha incertidumbre de qué es lo que tengo que reportar, de dónde me tengo que pegar, qué es lo que está pasando, cuándo me va a empezar a aplicar esto o lo otro. Entonces aquí vamos a tratar de aclarar un poquito como ese panorama. Em, y para iniciar, vamos a estar, digamos que la lógica que manejamos en esta presentación o en esta explicación, básicamente parte de ver aquí digamos, una visión, cuando uno tiene una visual de algo, de un tema específico, llámese, aquí por ejemplo tenemos el ejemplo de un árbol. Algunas veces esos árboles no nos dejan, uno se centra en un tema, se concentra en una cosa, en un requerimiento o en una reglamentación que tiene que cumplir. Y hay veces eso no nos deja ver como el panorama completo, ¿cierto? No nos permite ver como el más allá, sino que nos quedamos centrados en un problema o en un cumplimiento que tenemos que ver, sabiendo que ver ese panorama permite pues como enriquecer y encontrar mejores soluciones. Entonces la idea en este espacio es que miremos todo como desde arriba, desde una generalidad, como les dije, no yendo hacia ninguna particular por temas de tiempo, pero sí que miremos el panorama completo
que nos vaya a permitir encontrar soluciones y adaptarnos y encajar, digamos, en lo que sea mejor para cada organización, para cada empresa que ustedes representan, ¿sí? Entonces, esa es como la lógica que vamos a tener en este espacio y partiendo de esa, digamos, de ese panorama general, em, nosotros entendemos, acá en Gaia entendemos la sostenibilidad. Imagínense que esto es digamos que después de muchos ires y venires, llegamos como a esta forma de presentarlo, de explicarlo, y nos vamos a imaginar que aquí tenemos como un cono de esta manera, visto desde arriba, ¿cierto? Desde una vista superior, vamos a empezar a mirar qué va componiendo como ese ecosistema de la sostenibilidad y cómo se van armonizando todos esos recursos que componen la sostenibilidad hoy en día, ¿cierto? Porque tenemos un montón de conceptos, de normas, de estándares, de reportes, de obligaciones, qué sé yo, de regulaciones que nos van a llegar, pero vamos a tratar acá de entenderlo como o de categorizarlo para poderlo entender mejor. Entonces, todo parte desde un foco central que para muchos es familiar, el tema de la materialidad, o creo que para casi todos es familiar el tema de la materialidad. De pronto para no muchos lo que está marcando ahora la parada en estos temas, pero sí creo que estamos familiarizados con ese término de la materialidad y vamos a partir de ahí porque es como el centro de lo que digamos, es el centro de lo que, de donde se derivan los demás ejes de este tronco, de este cono. Entonces, esa materialidad, digamos que vamos a entender la materialidad como foco. Esa materialidad tiene, o vamos a ir bajando hacia unos marcos de referencia, ¿cierto? Si ustedes lo ven aquí desde una vista superior, vamos bajando hacia unos marcos de referencia, aquí vamos mirando también que nos van a complementar todas esas estrategias de sostenibilidad que manejamos o que van a estar influenciando pues las estrategias de sostenibilidad que manejamos en las organizaciones. Esas estrategias de sostenibilidad, permítanme, yo quito una cosita aquí que no me deja. Esas estrategias de sostenibilidad, hay veces también están regidas por ciertos estándares, o digamos que nos basamos en ciertos estándares y estamos influenciados por sellos, certificaciones, normativas, regulaciones, todo lo que nos incumba, ¿cierto? Estas regulaciones están, digamos, de una manera transversal porque puede tocarse a la estrategia, puede tocar esos estándares, pueden estar relacionadas una regulación con el reporte bajo cierta norma o cierto estándar. Y vamos a tener, digamos que también de manera transversal, un reporte de sostenibilidad, una manera de reportar esa información o de divulgar esa información que yo estoy trabajando o eso que yo estoy gestionando en mi organización en términos de sostenibilidad bajo ciertos marcos, bajo ciertos estándares basados en una materialidad y por eso vamos a encontrar esos reportes de sostenibilidad como cruzando todo ese cono, ¿cierto? Entonces, partiendo de esa materialidad, digamos que vamos a imaginarnos que es como el faro o el foco que nos va a enfocar esos esfuerzos de la organización. La pregunta de muchos siempre es por dónde arranco, por dónde empiezo. Yo soy una empresa sostenible porque tengo estos indicadores ambientales desde hace tiempos, pero realmente no sabemos dónde nos toca enfocar esos esfuerzos. No le podemos apuntar a todo lo que hay ahorita en el mercado porque no llegamos a nada, pero sí es importante encontrar dónde enfocar esos esfuerzos y para eso se hace un análisis de materialidad, que como ahorita estaba diciendo, digamos que ya creo que estamos familiarizados con el concepto, sobre todo desde la materialidad de impacto, que veníamos trabajando mucho con los estándares GRI, esa materialidad de impacto. Vamos a hacer aquí un repasito rápido por este concepto que es importante que lo tengamos claro antes de pasar al siguiente tema. Esta materialidad de impacto, digamos que nos va a ayudar a comprender esas contribuciones positivas y negativas de la organización sobre el planeta, ¿cierto? Sobre el medio pues que tenemos, sea en términos ambientales, sociales o económicos. Entonces, cómo esas actividades de mi organización están alterando el entorno. Y eso lo venimos trabajando hace muchos años con los estándares GRIP.
Luego de unos años para acá se empezó a trabajar este concepto de materialidad financiera. ¿Por qué? Porque ya no es digamos que la sostenibilidad ha tomado tal trascendencia que esto ya es un tema de toma de decisiones en cuanto a inversionistas, a empresas que se están fijando en mí, cómo estás afectando el ambiente, pero también ese ambiente cómo te está afectando a vos. Entonces, cómo esos fenómenos, vamos a entender esta materialidad financiera, cómo esos fenómenos del entorno van a afectar a mi empresa, ¿cierto? Ya no va a ser desde mi empresa hacia mi entorno, sino ese entorno cómo va a estar afectando a mi empresa. Y la manera de entender esto es integrando todos esos riesgos ambientales, sociales y de gobernanza que se pueden dar en todas las dimensiones del negocio. Todos esos riesgos, cómo pueden afectar mi negocio, mi operación, si llegan a materializarse, ¿cierto? Y eventualmente, pues, si no, cómo están afectando mi operación. Eso es lo que se conoce como la materialidad financiera, digamos, desde ese entorno hacia mi organización. Y va a ser importante porque algunos de los marcos o las normas o los referentes que vamos a ver ahorita nos están pidiendo ya esa materialidad financiera. Incluso hay unos que nos están exigiendo, no sé si aquí alguno ya esté bajo estas exigencias, pero digamos que esos son unos escaloncitos que vamos subiendo poquito a poco. Hay unos que ya están exigiendo la doble materialidad, que me implica esa materialidad de impacto que vimos al principio, cómo mis actividades alteran el entorno, y esa materialidad financiera de cómo esos fenómenos del entorno afectan a mi empresa. ¿Y quién me está pidiendo digamos que impacto, como les digo, desde GRI, la financiera desde SASB, desde las IFRS? Y esa doble materialidad ya digamos, está contemplada por esas normas europeas, el ESRS, todo lo que nos dicta pues la normatividad del CSRD y de FRA, que ya ahorita vamos a desglosar un poquito toda esa terminología. Entonces es importante sí que nos quede claro porque esta materialidad, como les digo, es el foco, es el centro de donde va a partir nuestro reporte, nuestra estrategia de sostenibilidad y de ahí para allá, de donde nos vamos a pegar para todos esos indicadores, cómo los vamos a coger alineados a lo que es material para mi organización, cómo nos vamos a pegar de ahí para empezar a reportar. Em, Dicho esto, entonces, y antes de pasar como a entender cada uno de esos conceptos, es importante que entendamos ese ecosistema del reporting de sostenibilidad, como esto tiene un montón digamos, es un embudito, aquí lo manifestamos como un embudo, con un montón de cosas que finalmente nos decantan en ese ecosistema de reportes y como les dije que va a depender mucho yo de dónde me voy a pegar o yo de qué estándar voy a tomar para empezar a hacer mis reportes y siempre lo venía haciendo con GRI, me quedo ahí, me cambio, qué me conviene, qué me exigen, ¿cierto? Entonces esto es como una bolsita de marcos, sea el TCFD, sea el TNFD, sea que yo estoy reportando en un CDP. Hay un montón de estándares ahorita que también nos están haciendo eco, unas normativas y unas regulaciones, todo eso está cobijado bajo digamos, unas instituciones de medición o unos índices que nos miden como nuestro comportamiento en términos de sostenibilidad y obviamente todo eso bajo una sábana completa que son los, es- los, mm, las metas pues globales que tenemos ahorita como planeta en términos de que de la Agenda 2030, los principios de reporte, los principios de pacto global, todo lo que cobija los Science-Based Target, por ejemplo, estos son un montón de conceptos que van alimentando este ecosistema de reportes de sostenibilidad, pero que va a depender mucho de la particularidad de la organización, yo de dónde me voy a pegar o yo de dónde voy a tomar como referente uno u otro reporte. Em, entonces, por eso lo entendemos como como antes de pasar a desglosar cada uno, entiendan que estos son un montón de conceptos que incluso han generado mucha controversia pues a nivel mundial, las discusiones de expertos en términos de sostenibilidad. Hay unos muy a favor, hay otros en contra, como todo tiene sus detractores y sus personas a favor,
porque ha sido un reto muy grande para las empresas entender qué es lo que me está aplicando, qué es lo que yo tengo que reportar, tener una, digamos, una mano de obra destinada a todos estos recursos, a todos estos reportes, a que los clientes, si están, por ejemplo, en la Unión Europea, me están demandando cada vez más transparencia, pues en términos de ese reporting de sostenibilidad. Entonces, em, digamos que esto apenas se está entendiendo a nivel mundial, ¿cierto? Hay unos que en Europa nos llevan cierta ventaja en el tema y ya para muchas empresas europeas es obligatorio reportes mucho más exigentes. Aquí estábamos todavía muy voluntarios, pero con las circulares que han venido saliendo, pues se han venido poniendo un poquito de regulaciones como frente a esas exigencias en términos de reportes de transparencia en sostenibilidad. Entonces, nada, esto es un montón de términos que apenas estamos decantando, que es válido que tengamos un montón de dudas, un montón de inquietudes. Nosotros también digamos, nos encontramos con muchas inquietudes al momento de cómo hacer estos reportes, porque todavía no hay muchas organizaciones a nivel mundial que estén adoptando uno u otro estándar, aparte pues de los que ya veníamos acostumbrados al GRI y hasta el SASB o al IR, por ejemplo, pero sí ha sido retador en términos de entendimiento para todos, como comprender cada uno de estos conceptos. Entonces, dicho esto, nosotros continuamos bajando, descendiendo ya desde esa materialidad y como mirábamos ahorita el panorama global de esa sostenibilidad en las organizaciones, tenemos unos marcos de referencia que nos van a marcar ese camino en cómo hacer esa gestión de la sostenibilidad. Y estábamos acostumbrados o nos venían sonando ciertos marcos, ciertos estándares, pero de unos años para acá hay unos pisando fuerte, hay unos que están tratando de integrar incluso o de alinear toda esa información que está aquí de una forma, aquí de otra, que aquí me la piden así, pero aquí me la llaman de otra manera, pero que finalmente es la misma información. Entonces, aparece, por ejemplo, el IFRS o las NIF S1 y S2 que van a proporcionar información. Digamos que la idea es que tener información que sea globalmente comparable y que me indique cuáles son esos riesgos y esas oportunidades relacionadas con la sostenibilidad. Esas normas IFRS, digamos, esos estándares internacionales pues, de reportes financieros, tienen cuatro pilares importantes. Es importante saber aquí que están enmarcados bajo una gobernanza, ¿sí? Cómo se come eso, digamos, en la organización, quién es el responsable, cómo se está desmenuzando, cómo está llevando a cabo esa sostenibilidad desde lo estratégico hasta lo táctico. Entonces, esa gobernanza, cómo está compuesta en la organización de la sostenibilidad, cómo es la estrategia de sostenibilidad de mi organización, cómo gestiono esos riesgos y esas dependencias en términos de sostenibilidad y finalmente a través de esas métricas y objetivos, cómo estoy aterrizando ya a un eje más táctico todo lo que vengo viendo de la sostenibilidad en mi empresa, ¿cierto? Entonces, muy importante que nos familiaricemos con estos cuatro conceptos. ¿Por qué? Porque como aquí estamos mencionando que queremos tener o que esto lo que busca es tener información globalmente comparable, que de hecho la IFRS está en colaboración con GRI, está, digamos, se ha estado alineando o ha estado en conversación con otros entidades, pues para tratar de alinearnos y hacernos la vida un poquito más fácil. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos conceptos de gobernanza o esos pilares de gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, métricas y objetivos. ¿Y qué pasó a raíz de eso? Digamos que en términos de cambio climático, el cambio climático siempre como asunto material, pues por lo general en casi todas las organizaciones y por la relevancia que ha venido trayendo el tema, entonces surgió hace unos años también el TCFD que es digamos, ese marco para divulgar la información relacionada con el cambio climático, información financiera relacionada con el cambio climático. Y muy a la par de ese TCFD nace entonces el TNFD, que es todo lo que me relaciona en términos de naturaleza. Como TCFD tiene,
digamos, TCFD es a cambio climático, TNFD va a ser a naturaleza, por ahí está que sale ya también, o está como ahí en el a punto ya el de el marco social, bueno, el marco social. El TNFD son divulgaciones financieras relacionadas con naturaleza. ¿Y qué pasa con estos? El TCFD y el TNFD están alineados con estos cuatro pilares que nos pide la IFRS. Entonces, IFRS, digamos que nos da IFRS S1, nos va a dar ese marco general de sostenibilidad o esa información de sostenibilidad o NIF S1, pues, y las IFRS S2 nos va a dar ese marco para reporte de información relacionada con cambio climático. Entonces, esa IFRS S2 muy relacionada con este TCFD y de hecho, pues están alineados como en estos cuatro pilares que les venía mencionando. Entonces, de ahí se empieza como a hacer ese match entre unos reportes y otros. em, que sí, que todavía es cierto que una regulación nos piden IFRS, pero entonces si yo tengo TCFD, eso ya lo voy cubriendo, pero aquí me lo piden así y aquí me lo piden allá. Es cierto, pero digamos que estamos en esa transición en el mundo a ver a ver finalmente en unos añitos cómo vamos a lograr unificar todo esto, ¿cierto? Pero por ahora es importante que vayamos entendiendo entonces que el marco global de sostenibilidad que me involucra esa gobernanza, esos riesgos, esa estrategia, esas métricas, son las IFRS S1 y digamos que en esos mismos términos para cambio climático, las IFRS S2. Alineados con que estas S2, con el TCFD y tenemos paralelo un marco para divulgación financiera relacionada con la naturaleza, que es el TNFD, que me va a contemplar la biodiversidad, el agua, bueno, y otros, el aire y otros aspectos, pues ya más propiamente de la naturaleza, ¿cierto? Em, digamos, la directiva de informe de sostenibilidad corporativa, o esa ley de la Unión Europea, que es la CSRD, que regula todos esos requisitos para la elaboración de informes de la sostenibilidad. Y esas empresas, digamos que esas empresas que estén sujetas a la CSRD deben presentar esos informes de acuerdo con las ESRS, ¿cierto? Que son unas normas que desarrolló el EFRAG. Yo sé que son un montón de términos, pero vamos a tratar aquí se los voy a ir repitiendo para que nos vamos familiarizando. Entonces, estas CSRD es esa legislación de la Unión Europea que ya empezó a regular la manera en que se divulga esa información de la sostenibilidad. Tiene un listado de empresas que cobija, pues un listado, digamos, un grupo de empresas a las cuales les aplica esos reportes, incluso empresas que no sean europeas, sino que tengan filiales, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, también los aplica. Entonces, esas empresas sujetas a la CSRD deben presentar esos informes de sostenibilidad de acuerdo con las ESRS, que ya se las voy a mostrar, que están desarrolladas por el EFRAG para que se vayan haciendo como a la idea en términos de gestión del agua. Por ejemplo, tenemos también reportes del Pacto Global, tenemos el CEO Water Mandate, el Alliance for Water Stewardship. Bueno, digamos que eh, por temáticas hay varios marcos y diferentes estándares que nos han ido acompañando, pero que todo finalmente se está tratando de condensar o de armonizar. Ahorita miramos cómo. Entonces, digamos que esos marcos de referencia seguimos bajando a esos estándares de reporte. Esos estándares de reporte ya nos van a estructurar cómo vamos a divulgar ese avance, ¿cierto? En esos estándares de reporte entonces están los estándares GRI, que creo que todos los conocemos aquí, ha sido como históricamente el más usado para hacer esos reportes de sostenibilidad con esa materialidad de impacto, que de hecho GRI no está desconociendo ya esa materialidad financiera y esa doble materialidad, sino que está ahí también en conversación. Todos están interactuando con todos. Digamos que ni siquiera es que sea una competencia de este contra este, sino que incluso están haciendo interacciones para mirar cómo se van a unificar todos esos indicadores. Entonces, en estos estándares de reporte, bueno, marcos, llámese estándares, llámese marcos, porque en unas partes se encuentran dentro de la bolsita de estándares, en otras partes se encuentran dentro de la bolsita de framework o esos marcos,
Entonces, digamos que aquí que tenemos el Standard Poor's, que también lo venimos conociendo hace tiempos, quienes se reportan en el CDP, en el CDP sea de clima, de bosque, de agua, ¿cierto? Para quienes es relevante pues hacer ese tipo de reportes. Los estándares SASB, que también han venido incursionando, ya hemos visto cómo las organizaciones que estaban reportando bajo GRI han venido integrando esos estándares SASB que me implican una materialidad ahí adicional a ese impacto que veníamos conociendo. Y tenemos las IFRS, que les decía ahorita, las IFRS o NIF, pues en español, ¿cierto? IFRS S1 y S2, muy desde la sostenibilidad y muy desde el cambio climático. Tenemos los ESRS, que son esos estándares europeos de reporte de sostenibilidad, que están, digamos, son los que fueron desarrollados por el EFRAG y bajo los cuales deben reportar esas empresas que están cobijadas por esa ley que les mencionaba ahorita, que es la CSRD. ¿Listo? Estos son los que están como alineaditos. Entonces, aquí para dar un poquito de claridad, como para que nos ampliemos un poquitico sin entrar en mucho detalle, les venía diciendo que esa CSRD es esa ley pues que me regula esos reportes de sostenibilidad y que esas empresas cobijadas bajo esta legislación deben presentar informes de acuerdo con los ESRS. Entonces, aquí vamos aclarando, estos CSRD son los Corporate Sustainability Reporting Directive, entonces digamos que es más desde la ley que están alineados pues como o bajo estos estándares europeos de reportes de sostenibilidad que son los ESRS. Aquí ampliamos un poquitico para que vamos mirando que esto no es tan ajeno a lo que venimos conociendo, ¿cierto? Todos venimos muy acostumbrados a estos GRI, a estos indicadores de GRI. Voy a arrancar por acá porque todos conocemos que hay unos indicadores o digamos unos estándares universales en GRI, que son los GRI 1, los GRI 2 y los GRI 3, ¿cierto? Que antes eran, pues que digamos que ya se han ido actualizando, pero que me están pidiendo ahí cómo es la estructura de mi organización, cómo es digamos, con las prácticas de reporte, los temas materiales, ¿cierto? Todos estos gritres asociados a los temas materiales, estos estándares universales que todos tenemos que reportar en nuestros informes de sostenibilidad si nos alineamos con GRI. Hay unos estándares o unos sí, estándares, digamos, por temas, que son los 200, los 300 y los 400, los ambientales, sociales y los económicos, ¿cierto? Y dentro de esos están los 201, los 202, 203, etcétera, que creo que estamos muy familiarizados con estos términos. Y GRI también tiene unos estándares sectoriales que ya han venido avanzando, pues o ya han venido publicando para diferentes sectores cuáles son esos indicadores que les van a aplicar a ciertos sectores productivos. Entonces, este es el universo de GRI al que todos estamos creo que muy acostumbrados a ver y el que todos estamos como conformes o tranquilos reportando bajo este estándar, ¿cierto? Pero llega enseguida el SASB, llegan los SRS, entonces eso cómo se come. Entonces miren que no es tan diferente. SRS tiene esta estructura, tiene 190 indicadores ambientales, que son los E1 pues de cambio climático, E2 de contaminación, E3 pues environmental, 3 de agua y recursos marinos, 4 de biodiversidad y ecosistemas y 5 de recursos y economía circular. Similar a qué, a lo que manejamos también en GRI, ¿cierto? A emisiones y energía, a agua, a residuos, a biodiversidad incluso. En términos sociales hay 4 también, los S1, S2, S3 y S4, que son esa fuerza laboral propia, los trabajadores en la cadena de valor. em, las comunidades impactadas y todos los consumidores y usuarios finales. Aquí tenemos 250 indicadores. Y finalmente, en términos de gobernanza, tenemos los G1, que son todos los términos de conducta, acá hay 68 indicadores para un total de 508. Estos SRS son muy nutridos, tienen 508 indicadores y de ahí pues hay que seleccionar cuáles van a ser relevantes para nosotros en términos también de esa doble materialidad que encontremos, cuáles van a ser relevantes presentar. Em,
Estos gris ya los recordamos y tenemos esos estándares SASB que para los que los conocen, los SASB tienen digamos, tienen una sábana de indicadores que están divididos digamos, en estos ámbitos ambientales, capital social, capital humano, modelo de negocio e innovación y gobernanza y liderazgo. Dentro de esos hay, digamos, ambientales, están los mismos que estamos conociendo en GRI, que ya acabamos de mirar en ESRS, que son emisiones de gases de efecto invernadero, calidad de aire, energía, todo lo relacionado con agua, con impactos ecológicos. em, Capital social, derechos humanos, como también vemos en GRI, ¿cierto? Prácticas laborales, seguridad y salud en el trabajo. Entonces, miren que si bien estos son un montón de términos y de marcos y un montón de cosas que se nos hacen que nos hacen como tanto ruido hay veces, realmente esto se va relacionando uno con otro. Y aquí se llama calidad de aire, pero aquí arriba se llama, qué sé yo, contaminación, ¿cierto? Y en el otro se llama eh, no sé, indicadores de aire, o de contaminación del aire, ¿cierto? Entonces, miren que todo va teniendo sentido como se va relacionando ahora. Em, y se puede ver, si hay muchas organizaciones ya que están, es más difícil encontrar ya todavía reportes bajo IFRS, por ejemplo, pero con GRI, pues históricamente se encuentran todos, creo, y con SASB ya también se están involucrando desde hace más o menos 2, 3 años de esos estándares en los reportes de sostenibilidad. Entonces hay unos que se comparten. Yo voy a reportar mis emisiones de gases de efecto invernadero o mi desempeño energético en términos de consumo, no sé, de combustibles o energía. Y aquí se llama SASB, digamos, el nombre, pues, o la nomenclatura que tenga para SASB, y en gris se llama gris, no recuerdo cuál es, pues, el de GHG, pero digamos que se van complementando. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que estos estándares se está buscando una armonización de estos estándares. Entonces, aquí viene lo que les estaba mencionando ahorita. En términos ambientales, por ejemplo, lo que para ESRS es X indicador, para SASB finalmente es lo mismo, pero se llama así, para NIFE C1, para GRI y para CSA se llama de otra manera, pero finalmente el fondo del indicador es lo mismo. Entonces lo que se está tratando de hacer es una armonización de esos estándares para que estemos alineados en qué es lo que se va a reportar y evitar desgastes en que esta entidad me está pidiendo esto, este cliente me está pidiendo esto, por normativa tengo que reportar esto, para mis grupos de interés tengo que reportar esto otro. Entonces, digamos que lo que se está buscando es armonizar esos estándares o dentro de las mismas organizaciones quienes tienen diferentes obligaciones con grupos de interés, con reguladores, con no sé, con inversionistas, con X y Y, lo que se está buscando es tratar de armonizar esos estándares para, digamos, para evitar desgastes, pues, y para unificar en términos de comunicación y transparencia toda esa información que vamos a reportar, ¿cierto? Em, entonces ya vimos aquí cómo unos pueden relacionarse con otros, independiente que se llamen diferente, pero el trasfondo puede ser muy similar o puede ser el mismo. Y la manera en que se reporta, pues va a mostrar esa gestión. El fin último, ¿cuál es? Digamos que en términos de reporting, ¿cuál es el fin en cualquiera que sea el reporte? Divulgar de manera transparente la gestión que yo vengo haciendo en mi organización en términos de sostenibilidad, ¿cierto? Que unos tienen más complejidad que otros. Por ejemplo, todo lo que está con NIF me está pidiendo ya el tema de gestión de riesgos. Entonces, yo ahorita les decía, eso es como unos escaloncitos o unos niveles que uno va alcanzando en cierta madurez que va teniendo a través de los años en términos de reporte. Yo no me puedo ir a reportar, pues o sí puedo, pero va a ser más complejo, irme a reportar digamos, un estándar, bajo un estándar de ESRS, si ni siquiera tengo mi análisis de materialidad, si yo no tengo todavía la identificación de los riesgos
de sostenibilidad en mi organización, sean climáticos, sean hídricos o sea lo que sea, digamos que va a ser más complejo plasmar una información que yo ni siquiera vengo trabajando, ¿cierto? Entonces, la invitación de nosotros siempre, ¿cuál es? Venga, vamos a arrancar arranquemos por el principio, vamos a arrancar por esos estándares que de pronto ya tenemos más familiarizados, los que ya estén bajo esos estándares vamos a ir siendo más ambiciosos, porque sí o sí, tarde o temprano nos va a tocar empezar a involucrar toda esa gestión de riesgos, toda esa gobernanza, todos esos análisis de doble materialidad, primero materialidad financiera o ya esa doble materialidad. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que vayamos alcanzando nosotros mismos esa madurez en las organizaciones que nos está demandando el mercado ahorita global, sea porque me lo está demandando ya una regulación o me lo está exigiendo un cliente o porque yo me voy a ir preparando, como siempre les decimos, uno se va preparando dentro de esa gestión para que cuando le toque no nos coja, digamos, no nos coja fuera de base, ¿cierto? Nos coja con un trayecto en términos de todo lo que se viene gestionando con riesgos, con esa identificación. Yo no puedo decir cómo estoy gestionando mis riesgos si ni siquiera los he identificado, si ni siquiera sé dónde están esos riesgos climáticos, esos riesgos hídricos o esos riesgos de sostenibilidad ahora para decir cómo los estoy gestionando y qué métricas o qué objetivos tengo en términos de esa gestión de riesgos, ¿cierto? Y digamos que ahorita la sostenibilidad se ha convertido todo en cómo gestionar esos riesgos asociados a la sostenibilidad, más allá de, digamos que ya pasamos de unos temas muy filantrópicos de satisfacer las necesidades humanas y demás y no comprometer los recursos, a de verdad ser un tema muy de necesidad de entendimiento para la inversión o no, ¿cierto? Para ver si yo invierto o no, si esta empresa me va a representar un riesgo en términos financieros por sus riesgos en sostenibilidad, climáticos o lo que sea. Entonces, la idea es que vayamos escalando como en esa madurez que nos va pidiendo y nos está demandando ahorita el mercado. Em, Claramente, esto está jalonado, como siempre. Hay muchos voluntarios haciendo estos reportes, pero lo que más nos mueve siempre son las regulaciones, ¿cierto? Y lo que nos va a tocar, digamos, la parte económica, lo que nos va a generar multas y sanciones. Entonces, eso genera presión y eso evidentemente nos va a llegar aquí. Todas esas regulaciones que están, por ejemplo, en la Unión Europea, el tema de la taxonomía verde, o estos estándares o esas directivas, pues la CSRD, esta directiva que tienen que reportar bajo estos ESRS, que ya cobija un montón de empresas, ya empezó a aplicar en 2024 y va a ir abarcando más, ¿cierto? Em, Aquí nos llegó, hace unos añitos salió la circular 031 de la Superintendencia Financiera, que me implica, digamos, hacer un reporte de ese desempeño en términos ambientales, sociales y de gobernanza y en términos de cambio climático. Y la circular 010 del 2022, que es la de la Superintendencia de Sociedades, que digamos que que nos incita a hacer ese reporte de sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, ya tienen, esto ya no es como que usted tenga que reportar como cuando yo reportaba a esta entidad que estoy adherida, entonces yo hago un reporte y ya con eso estoy cumpliendo y nadie se fija si eso sí es así o si eso no es así. Aquí ya tengo ciertas exigencias, es usted venga, usted repórteme bajo estos estándares, utilice estas normas NIF, porque es que tenemos que tener en cuenta esos riesgos que están identificando en la organización. Entonces, digamos que ya hay ya se empiezan a ver esos pinitos en términos de regulación acá en el país que finalmente nos van a llevar a esa obligación de reporte y de involucrar todos estos conceptos de riesgos, de gobernanzas, de todo lo que me está hablando el TCFD, el TNFD, las NIF S1, las NIF S2, lo que están hablando en Europa con la CSRD y con los SRS, ¿cierto? Entonces, tarde o temprano esto nos va a llegar. Y por eso tenemos que estar preparados. Hay otros, digamos que hay otros, ya en la base de la pirámide, digámoslo así, en la base del cono, hay en términos de sellos y certificaciones que me avalan como mi marca, mi gestión, que me dan posicionamiento, pero que pueden ser temas más voluntarios. Hay veces que son por cumplimientos normativos y pues por mitigación de riesgos, pero
pero también pueden ser muy voluntarios digamos, por imagen de la marca, del producto, la percepción que tenga yo, que tenga mi empresa, pues, o que tenga mi producto en el mercado, ¿cierto? Que ya me puedo valer de ciertos sellos o de ciertas certificaciones que me avalan como en uno u en otro aspecto, en términos sociales, en términos ambientales, ¿cierto? Y cada vez esos sellos van como marcando más la parada ahí con todos los productos y las organizaciones. Em, yo creo que en aras del tiempo, pues esta es como esta es la información que teníamos muy a grosso modo para compartirles. Digamos que la idea es desde entender esa generalidad o todo eso que nos está llegando a nivel mundial, todos estos términos y ya algunos incluso les están empezando a hablar en las organizaciones de usted, un cliente de usted tiene que empezar a reportarme bajo esto, usted cómo está cada vez más, es más común que nos lleguen las encuestas de materialidad y así como ya para uno se le familiarizó responder encuestas de materialidad como cliente o como proveedor, va a tener que dar respuesta a ciertos compromisos que tenga usted como actor de la cadena de valor de otras organizaciones y digamos, para estar preparado frente a estas exigencias, sea del mercado, sea de los clientes, de clientes importantes, de clientes que ya están regidos bajo estas leyes, pues tenemos que estar preparados y hay un montón, como les acabo de mostrar, hay un montón digamos que de dónde pegarnos, ¿cierto? De guías, de estándares, de referentes, de marcos, de dónde podemos pegarnos para empezar incluso esa gestión. Muchas veces estos temas son los jalonadores de la misma gestión de la sostenibilidad, porque yo tengo que hacer un reporte y el otro año tengo que mostrar cómo es la gestión de esos indicadores que reporté, ¿cierto? Entonces, digamos que estos reportes son muy jalonadores para la gestión estratégica de la sostenibilidad en las organizaciones. Y es válido, ¿cierto? Muchos arrancan por el derecho que es definir su estrategia de sostenibilidad y bajo ese análisis de materialidad empezar a trabajar y empezar a enfocar. Otros simplemente me están pidiendo de aquí, me están pidiendo de aquí, me están pidiendo de aquí y lo hacemos al revés, pero lo hacemos, ¿cierto? Entonces esto es muy jalonador para esa gestión interna. Seguramente a muchos les ha pasado que a partir de estos o de exigencias incluso de banco, de los bancos, del banco, no sé, que les va a prestar a cierto interés o el banco de segunda mesa que le tiene ciertos requerimientos para que usted tenga unos créditos o unos beneficios, pues en términos de los créditos, entonces tiene que ir mostrando indicadores, pero yo no tenía nada de indicadores y me tocó empezar a sacar esos indicadores y empezarlos a trabajar por esas exigencias. Entonces, sea porque estamos haciendo la tarea desde la definición de la estrategia hacia esos temas más tácticos o porque desde lo táctico me tocó empezarlo a subir a lo estratégico, pero que podamos, que entendamos que hay un montón de recursos ahorita que nos dan insumos y que nos dan inputs en cómo hacer esa gestión, en qué es lo que me van a pedir, qué es lo que me está demandando el mercado, entonces yo cómo me tengo que preparar internamente para eso. Em, entonces, la idea, bueno, era que conociéramos como muy a grosso modo ese panorama general, ese bosque general de estos asuntos de sostenibilidad en términos de normativas y estándares, reportes y demás, y que eso nos dé pues como una mirada muy, muy más global y un entendimiento más global ya de lo que tenemos que ir aterrizando a cada organización. Em, Nos quedan unos minuticos para preguntas, Karen, no sé si hay Así es, preguntas. Marce, sí, tenemos varias preguntas. Aprovecho para contarles que en estos últimos 10 minuticos vamos a responder la mayor cantidad de preguntas que podamos. Asimismo, recordarles que esta sesión de webinar va a estar disponible en nuestro canal de YouTube la próxima semana y a los correos que se inscribieron les vamos a estar enviando las memorias del mismo. Asimismo, dentro del canal van a poder encontrar los otros webinars que hemos hecho a lo largo de estos años. Listo, Marce, tengo acá la primera, nos pregunta Paola Marcela, en Colombia, ¿cómo ves en términos generales de aplicabilidad, cómo vamos respecto a otros países? No, pues siempre si nos comparamos con respecto a la Unión Europea, nos llevan años luz, ¿cierto? Nos llevan mucho tiempo en eso, pero
no por eso tenemos que ser ajenos como a lo que viene pasando allá. Siempre que uno hace una vigilancia, una investigación o si una vigilancia de tendencias, lo que pasa en Europa a los 4 o 5 años nos está pasando ya acá. Entonces, em, todavía hay internamente aquí en el país como em, muchas cositas por pulir, digamos, en términos de aplicabilidad de todos estos conceptos de regulación, pero pues ahí vamos como al pasito que nos va dando como nación, ¿cierto? No podemos tampoco pretender estar al nivel de un país de la Unión Europea o incluso la Unión Europea, que es la que saca todas estas regulaciones que ellos nos llevan años luz, pero ahí vamos pasito a pasito en esto, que jalona mucho los clientes externos, pues independiente de lo que esté, que el país o no se demore en sacar estas regulaciones y en exigirnos las organizaciones, sobre todo las multinacionales o empresas muy grandes que tienen sus clientes en la Unión Europea o que tienen filiales, como les decía ahorita, están muy jalonadas por esto. Entonces, em, ahí vamos como avanzando pasito a pasito. Listo, gracias. María Isabel nos pregunta, ¿cómo se puede integrar la evaluación de riesgos de sostenibilidad de proveedores en los reportes de sostenibilidad? Específicamente, que se reportan los informes sobre riesgos y oportunidades de sostenibilidad de los proveedores. María Isabel, hay que empezar por hacer el reporte de riesgo o la evaluación de riesgos en mi organización. Si ustedes ya tienen esto evaluado, hay muchos, por ejemplo, digamos, para las empresas las materias primas son, no sé, son de un tercero, ¿cierto? Y que, digamos, de la materia prima depende toda mi producción y digamos, mi negocio. Entonces, hay que empezar a evaluar esos riesgos. Voy a poner un ejemplo, es que yo dependo 100% no sé, de los ganaderos porque son mi materia prima, pues porque mi materia prima es la leche. Entonces, en términos de esos proveedores, usted ha evaluado en donde tiene su mayor, digamos, se concentra pues donde tiene su mayor compra de materia prima, por ejemplo, ¿qué pasa si o esto está a 3 años vamos a tener estos riesgos físicos, estos riesgos climáticos, estos riesgos de inundación o estos riesgos de sequía, o dependo en el 70% de los cultivos que hay de X cultivo en Argentina, pero es que eso está en una zona de posible estrés hídrico en 5, 10, 15 o 20 años, entonces hay que empezar a reportar esos riesgos de los proveedores en mi cadena de valor. Hay unas organizaciones, obviamente, que por la naturaleza es más relevante la cadena de valor que la misma organización, ¿cierto? Puede que yo aquí llegue y procese y mezcle unas cosas, pero es que allá está todo mi core, porque de allá es que depende, mejor dicho, si allá no funciona, yo dejo de operar. O entonces ahí es donde entra a ser relevante como ese reporte de riesgos de la cadena de valor que se reporta. Digamos que hay una sección para el core de mi negocio y hay una sección para mi cadena de valor, sea aguas arriba o sea aguas abajo, que va a ser relevantísimo pues reportarlos y para usted es importante esos proveedores. Listo. Mariluz nos pregunta, ¿cómo hacer para que las organizaciones sí le apuesten a un análisis de materialidad? Ellos sienten que es un gasto y aún no dimensionan la importancia. Sí, sí, de hecho, Mariluz, es muy común que los que aprueban el presupuesto o los que nos van los que no están muy empapados del tema, sobre todo cuando la sostenibilidad en las organizaciones se jalona digamos que desde un cargo de coordinador de sostenibilidad, de coordinador ambiental, y yo quiero llegar a esto, pero es que la alta dirección no le ve el valor. Ya hay incluso estudios que han estado publicando de cómo tener esos análisis de materialidad en términos de mejora de la reputación, de la gestión de los riesgos, digamos, del interés de los inversionistas y del foco que se le va dando a la organización, como se han visto siempre, a casi todo el mundo, pues lo que lo mueve es pues normal, ¿cierto? El dinero, entonces, cómo se ven digamos, cómo repercute en términos
de retorno de inversión, tener esos análisis de materialidad. Es una tarea em, compleja, pero si ustedes ven todos los líderes y si ustedes hacen el ejercicio de mostrarle al director o al CEO o al gerente, las grandes empresas y ni siquiera solo las grandes, sino ya todas las organizaciones, cómo se están marcando su pauta a través del análisis de materialidad, seguramente eso se va empapando, pero sí digamos que no eres la única que te encuentras con ese inconveniente. Listo, y para seguir hablando de materialidad, tenemos un par de preguntas más sobre ello. Entonces, Jenny nos pregunta, ¿el sistema de gestión ambiental es un aliado para los reportes de sostenibilidad? Sí. Especifica que si puede ayudar a complementar el análisis de materialidad. Sí, pues digamos que ese sistema de gestión ambiental, dependiendo de cómo lo tenga estructurado, puede que los asuntos materiales en términos ambientales estén alineados con lo que ustedes ya vienen trabajando. Y finalmente, la idea en un análisis de materialidad, la idea no es desconocer todo lo que la organización viene haciendo, ¿cierto? Uno siempre hace primero un diagnóstico porque no digamos, cuando nosotros hacemos esos ejercicios en las empresas, no podemos desconocer todo lo que vienen trabajando, sino que lo tenemos que hilar con con esa materialidad. Seguramente, digamos que la lógica, ¿cuál es? Encontrar los asuntos materiales y a esos asuntos sacarle unos indicadores, unos KPIs, unas metas, ¿cierto? Que en muchas ocasiones ya se vienen trabajando. Entonces, la idea es hilar el trabajo que ya vienen haciendo, digamos, desde el sistema de gestión ambiental cómo me va a complementar ese análisis de materialidad. Si ustedes en el sistema de gestión han venido trabajando indicadores de consumo de agua, de reducción de contaminantes a la atmósfera, de X y Y, em, eso me va a complementar el asunto material de contaminación del aire o de gestión del recurso hídrico, ¿cierto? Sí puede ser un aliado, o sea, no, eso no es desconocido, incluso Jenny, no solamente el sistema de gestión ambiental, sino el sistema de gestión de riesgos, todo lo de talento humano, pues, o lo de gestión humana, de seguridad y salud en el trabajo, todo eso alimenta el análisis, digamos, no el análisis de materialidad como tal, sino lo que viene después del análisis de materialidad, que es lo interesante, ¿cierto? Saco unos asuntos materiales, por ejemplo, en los sociales, cómo los voy a complementar con lo que vengo trabajando desde talento humano, desde SST, desde derechos humanos, ¿cierto? Diversidad, equidad e inclusión, todo eso me va complementando como ese paso siguiente a la materialidad. Listo, Marci. Como última pregunta, nos preguntan con qué frecuencia se debería revisar y actualizar el análisis de materialidad o doble materialidad. M- Mira, uno siempre recomendaba por lo menos cada 2 años hacer una revisión de la materialidad, ¿cierto? No necesariamente implicaba una actualización, pero sí hacer una revisión de esa materialidad. Ahora incluso se está recomendando año a año hacerle una revisión, como te digo, no una actualización que me implique hacer nuevamente encuestas, consultas a grupos de interés, consultas internas, pero sí por lo menos revisar los asuntos, sobre todo cuando uno involucra la doble materialidad, eso está, digamos, y eso está alimentado por la materialidad financiera por un lado, y esa materialidad financiera involucra los riesgos, ¿cierto? Cómo esos riesgos me van a afectar mi organización. Y esos riesgos no solo dependen de lo que pasa en mi organización, sino también de esos riesgos, digamos, esa identificación de riesgos a nivel mundial. Entonces, eso, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, uno se puede valer de eso, cómo van cambiando año a año o cómo se van priorizando unos riesgos u otros, y eso puede, digamos, mover un poquito la aguja en ese sentido. Como te digo, no necesariamente hacer una actualización full, pero sí por lo menos revisar que los asuntos que yo tengo sigan en concordancia con lo que la empresa necesita, con lo que la gestión de riesgos a nivel mundial se está identificando y me está pidiendo trabajar. Listo, Marce, pues muchísimas gracias. Acá hacemos la invitación si desean que Gaia los acompañe en todos estos análisis y muchos más temas referentes a sostenibilidad. En el chat les acabo de dejar mis datos y con mucho gusto los podemos estar atendiendo en cada una de las inquietudes o cada uno de los objetivos que tengan para este año y que
deseen que Gaia los acompañe en este proceso. Marce, mil gracias de nuevo por tu colaboración, por acompañarnos el día de hoy. A todos los asistentes, muchísimas gracias de nuevo por estar acá. Las memorias nuevamente van a ser enviadas por correo electrónico al correo que se registraron y la grabación va a quedar en nuestro canal de YouTube en los próximos días. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos. Gracias, Marce. Gracias a ustedes, que estén bien. Gracias, Karen. Gracias. Chao. Chao.